Pues bien, bienvenido, estimado Rodolfo, y muchísimas gracias por aceptar su participación en esta conferencia virtual, en la que prácticamente abordaremos el tema de la protección radiológica de los campos electromagnéticos. Usted, como coordinador de la Comisión Iberoamericana de Protección Radiológica de Campos Electromagnéticos, que en sus siglas la conocemos como CIPRASEM, tiene pleno conocimiento acerca de la normativa emitida por la Comisión Internacional de Protección de las Radiaciones No Ionizantes, el ICNIRP, en la cual se establecen básicamente los principios de protección radiológica de las radiaciones no ionizantes, ¿sí? Lo que se establece en este sentido son los criterios y requisitos que las autoridades competentes deberían aplicar para la protección de la salud de la población y del medio ambiente, de los riesgos que se originan por los campos electromagnéticos, y también lo que está establecido en el ICRP 103. Pues bien, con este pequeño preámbulo, doy la más cordial de las bienvenidas también a los participantes en esta conferencia virtual que nosotros hemos denominado Regulación y Control de los Campos Electromagnéticos para la protección de la población y el medio ambiente. Y una vez más, el agradecimiento a usted, estimado Rodolfo, por compartir sus conocimientos acerca de este tema. La sala es suya. Muy bien. Un gusto muy grande, muy grande, muy grande. Siento como si estuviera en Ecuador, o sea que me siento muy bien. Tengo, tú sabes, unos recuerdos maravillosos, especialmente de Galápagos, donde volvería todos los años, porque realmente es un lugar maravilloso. Así que bueno, vamos a compartir pantalla. Yo le voy a mostrar al principio datos sobre efectos de los campos electromagnéticos sobre las personas, sobre los animales, sobre el medio ambiente. Así que compartimos pantalla, si me permiten. Acá estoy haciendo clic. Acá estoy poniendo pantalla completa. Voy para atrás. Acá empieza. Bueno, yo trabajo en la Comisión de Energía Atómica todavía, aunque estoy jubilado, pero todavía estoy a cargo del programa de protección radiológica del paciente. Y estoy, como comentó recién Miguel, en la Comisión de Protección de los Campos Electromagnéticos Latinoamericana, y estoy también en una comisión internacional de seguridad electromagnética. Bueno, si a ustedes les parece bien, les propongo que veamos en forma rápida. No podemos ver todo en detalle porque necesitaríamos varios días, pero vamos a ver algunos de los daños y los riesgos de la exposición a los campos electromagnéticos. Para luego, tratamos de ver juntos qué hacemos para prevenirlos, qué hacemos para evitarlos. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, entonces, arrancamos con uno de los efectos más conocidos, que son los tumores en el cerebro, particularmente el glioma, el glioblastoma y el neurinoma del acústico. Bueno, ahí primeramente les muestro qué es lo que se observa epidemiológicamente en varios países. Se observa de que la frecuencia que había antes del uso celular se multiplicó por 4 o por 5. Hay un micrófono abierto ahí. Bueno. ¿No se observa la presentación, Rodolfo? Bueno, entonces, perdón, ¿están viendo bien? Bueno, entonces, acá ven los datos de Francia, donde en el año 90 había 400 y pico de casos, y en el 2018, 2000. O sea, esto se multiplicó por 4 o por 5. Vemos cómo va aumentando, vemos cuál es la progresión. ¿De acuerdo? Vemos también en Suecia.
acá tienen ustedes una curva del uso de celulares en azul, y luego fíjense de que hay una curva en rojo de la Rodolfo, muerte. Sí. consulta, no están pasando las diapositivas, únicamente está en la primera. No sé qué ocurre. Tú dices, esta. Sí, tenemos Está únicamente en la pantalla, la primera. No pasa a la siguiente. ¿No pasó la siguiente? No. Ah, pero ¿por qué será eso? Acá, esta es la primera. Yo aprieto y paso a la segunda. ¿Se ve? No. ¿Se ve la Sí. segunda? No. Se queda en la primera. ¿Se queda en la primera? Así es. Nos falta la presentación, ampliar. A ver, espera. Salgo, voy a salir. Salgo. Ahí pasó a la segunda. Salgo. Vuelvo a poner pantalla completa. Y ahora paso a la tercera. ¿Se ve? ¿Se ve que pasó a la tercera? No, está en la segunda. Lo que pasa es que no se observa la pantalla completa. Ah, no se observa la pantalla completa. Así es. Espera, voy a dejar de compartir pantalla. Correcto. Dejé de compartir pantalla y ahora pongo de nuevo compartir pantalla. Espera un segundito. Espera un segundito, a ver, porque acá lo tengo 2 veces esto, no sé por qué está 2 veces. Ay, espera un segundito, espera un segundo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Espera un momentito, no sé qué. A ver. Espera, ¿dónde está el compartir pantalla? Ahora no lo veo. Espera un segundito. Voy a cerrar esto. Bueno, acá nuevamente lo pongo pantalla completa. Ahí aparece tumores. No, Rodolfo, no sale la ¿No pantalla. aparece? No. No se está compartiendo la pantalla. ¿No se está compartiendo? No. Espera. ¿Dónde está la pantalla? Espera un momentito. En la parte inferior. Cerrar todo. Voy a cerrar todo. Un minuto. Cierro todo. ¿Y ahora qué pasa? Espera. No entiendo qué pasa. A ver, espera. Ay, perdón, pero no sé qué es lo que tengo que hacer. Espera un momentito. Dame un segundo. Voy a volver a ingresar, espera. La primera diapositiva. La primera. Ahora paso a la segunda. ¿Se ve la segunda? Rodolfo, No. habría que ponerle en pantalla completa. Está en pantalla completa. Yo lo veo acá en pantalla completa. No, acá no se observa. En la parte inferior de su PowerPoint, para que lo pueda ampliar. Pero ¿cómo puede ser si yo acá lo veo en pantalla completa? ¿Qué es lo que pasa? Tal vez si deja de compartir esa pantalla y solo comparte la pantalla de PowerPoint. Dejo de compartir. Y solo comparte
Vuelvo el a compartir PowerPoint. pantalla. Aprieto. Pero lo que pasa es que me aparece 2 veces la presentación en PowerPoint. No sé cuál de las dos tengo que tocar. Toco esta, a ver. ¿Ahí se ve pantalla completa? Perfecto. Ahí está. ¿Se ve pantalla completa? Sí. Ahí sí. Sí, Sí, Rodolfo. está pantalla completa. Ahí sí, Bueno, y ahí avanzó. así es. Sí. Ahora sí vamos Bueno. desde el inicio. Y ahora avanzó de nuevo. Bueno, por suerte, Sí. bueno. Sí, Bueno, sí. bueno, Sí, está entonces, bien. disculpen, no sé qué es lo que hice mal. Bueno, entonces, le estaba comentando que en Francia se observa que el número de casos, fíjense, del 90 al 2018, pasa de 400 a 2000 en los hombres, y en las mujeres de 350 a 1400. Y acá se ve cómo es un poco la tendencia, de acuerdo en Francia. ¿Lo están viendo? Muy bien. Y acá entonces muestro qué es lo que pasa en Suecia, donde se ve cómo aumentó el uso de celulares y las muertes por tumores cerebrales que estaban bajando empiezan a subir en forma abrupta y se multiplican por 3. Y esto pasa en Australia también, que del 2000 al 2008 se multiplica por 2. Y esto pasa en Inglaterra, donde los ingleses no solamente observaron los tumores cerebrales, sino que observaron cuál era la posición anatómica, en qué lugar, y ven que los que realmente aumentaron son los tumores del lóbulo temporal, que es justamente el que está al lado donde uno apoya el celular, que se multiplica por 3 desde 1995 a 2014. Y acá tenemos un país que está más cerca de nosotros, que es Brasil. Fíjense lo que es Brasil. 75, 80, 85, 90, incluso parece que estaba como bajando. Y de pronto empieza a crecer abruptamente. Y de un caso cada 100.000 habitantes pasa a 4 casos cada 100.000 habitantes, en los hombres y en las mujeres. Que decir que de 2 pasa a 8, se multiplica por 4. Esto, si uno calcula cuánto representa en muertes, representa en Brasil solamente que hubo 100.000 muertes desde el uso del celular, debido al uso del celular. Si esto lo extrapolamos a todo el mundo, vemos que el incremento sería de 4 millones de fallecimientos por glioma desde el inicio del uso de los celulares. ¿Ok? Y vemos cómo sigue subiendo. Acá es también de Brasil, pero llega hasta el año 2019, donde se ve que está subiendo todavía. Bueno, estos son los estudios epidemiológicos. Además, tenemos que saber de que hubo varios estudios de casos, muchos estudios. O sea, se ve cuál es la relación entre el uso del celular y la aparición de tumores cerebrales. El primer estudio fue el proyecto Interphone, que fue financiado por la Organización Mundial de la Salud. Y ahí se observa que el riesgo de glioma aumenta en un 40%. Y esto se hizo hace muchos años. Se hizo a principios del año 2000, cuando el uso no era todavía tan intenso como lo es actualmente. Y hubo otro estudio, que es el proyecto Serenat, que se realizó en 4 regiones de Francia. Y también se observó que aumentaba la frecuencia de gliomas en las personas que usaban el celular. Incluso
ellos determinaron cuantitativamente que 900 horas de por vida del uso del celular triplica la frecuencia de glioma. 900 horas en toda su vida, o sea, si lo usó el celular, no sé, 20 años, quiere decir 45 horas por año, lo cual son algunos minutos por día. Y esto hace que se triplica. O sea, esto coincide, es coherente con uno lo que ve en los estudios epidemiológicos. Además, se trabajó sobre animales, ¿no es cierto?, donde se observan los mismos tipos de tumores. El estudio más importante, saben que es el NTP, el National Toxicological Program de Estados Unidos. Fue un estudio que salió 25 millones de dólares, donde se hicieron unas celdas para proteger a las ratas de la radiación electromagnética que viene del exterior. Porque nosotros para hacer un estudio tenemos que blindarnos, tenemos que ponernos dentro de una caja de Faraday, si no, no podemos hacer el estudio, porque estamos todos recibiendo una dada radiación. Bueno, este estudio que se hizo hace 2 o 3 años mostró que las ratas control que no se irradiaban no tuvieron gliomas, y las ratas que fueron expuestas a distintas intensidades tuvieron un 2 y un 3% de tumores malignos de glioma, igual que las personas, y además hiperplasia en las células, tanto en los machos como en las hembras. Las células hiperplásicas son células tumorales. O sea que se vio en ratas lo que se vio en personas. Y también en Italia hicieron un estudio. Y en Italia el estudio se hizo con exposiciones menores a las que se hicieron en Estados Unidos. Mucho menores, 10 o 100 veces menores, equivalentes a la exposición de los que viven cerca de una antena. Y acá también se observó con valores muy bajos, el límite es 61 volt por metro, y acá ven de 5, 25, o sea, la décima parte, y se ve a la derecha cómo aumenta la frecuencia de tumores malignos, 0,5, 0,7, 1, 1,5. Es menor de alguna manera que en el caso de los americanos, porque acá fue menor la exposición. ¿De acuerdo? O sea, uno ve que hay cambios, observa datos epidemiológicos, observa datos en los estudios de casos y observa datos en los estudios sobre animales. Y también hubo estudios de laboratorios. ¿Para qué? Para ver cuáles son los mecanismos. Porque el IARC quiere saber por qué ocurre. Quiere saber si en forma microscópica uno puede ver los efectos. Y el estudio grande que hubo fue el proyecto Reflex, también pagado por la OMS, que se hizo en 13 países, en 13 institutos de investigación de países europeos. Y bueno, los datos de laboratorio, o sea, los estudios in vitro, mostraron efectos genotóxicos en algunos tipos de células, no en todas, en los fibroblastos, en las células granulosas, y las células respondieron a una exposición muy baja, de 0,3 a 2, con un aumento significativo en las roturas de la cadena del ADN, simple y doble. Y todos nosotros sabemos que la rotura del ADN es el inicio del proceso de cancerogénesis. También se vio aumentada la frecuencia de micronúcleos, que es una aberración cromosómica. Y no solamente se vieron efectos en el ADN, sino que también se vio cambio en la expresión genética. Saben que los genes están para cumplir una determinada función, pero cumplen esa función, que normalmente consiste en producir una proteína dada
de acuerdo a que estén expresados o no expresados. O sea que se habla de sobreexpresión y subexpresión. Bueno, los campos electromagnéticos cambiaron la expresión de los genes, lo cual tiene todo un impacto, ¿no es cierto?, sobre la conducta de las células. O sea que se observó de que también en el laboratorio había efectos, había mecanismos que podían explicar por qué aparece el aumento de tumores, en este caso cerebrales. Y además hubo estudios combinados. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien usó toda la información sobre animales, sobre personas del laboratorio, la combinó aplicando los famosos criterios de Bradford Hill y encontró Leonard Hardell, que es un experto del IARC, y Christopher Portier, que el glioma es causado por la radiación de radiofrecuencia y que el riesgo es muy fuerte, ¿no es cierto? O sea, se demostró también que usando toda la información se observaba de que la causa era la exposición a la radiación. ¿De acuerdo? Bueno, y todo esto ocurre por debajo de los límites recomendados por las autoridades. Todos nosotros somos especialistas en protección radiológica, de radiaciones ionizantes. Nosotros sabemos que si una persona recibe menos de la dosis límite para el público, ¿no es cierto?, que es el famoso 1 milisievert por año, uno no ve absolutamente nada. Y si usa 10, tampoco ve nada. Y si usa 100, tampoco ve nada. Por arriba de 100 o por arriba de 50, puede empezar uno a ver efectos. Acá, todo ocurre por debajo de los límites, ¿no es cierto? Por eso que las radiaciones no ionizantes son de un poder cancerígeno mucho mayor. O sea que si esto ocurre debajo de los límites, no estamos protegidos. Y esto es intolerable, ¿no es cierto? Las autoridades no son competentes para protegernos. Yo he hablado de tumores cerebrales que son los más conocidos, pero lamentablemente no son los únicos. Se observan en otros órganos. Por ejemplo, en la tiroides. Ustedes saben de que los llamados, entre comillas, teléfonos inteligentes, smartphones, cuando se produjeron, además de una antena fractal que está sobre la oreja, ¿no es cierto?, se apareció otra antena fractal que está en la parte inferior del celular, ¿no es cierto?, en la parte de más abajo. Y esa antena que está en la parte de más abajo está cercana a la glándula tiroides. Acá ven el croquis, ¿no es cierto? La antena y la tiroides. Entonces, esto de alguna manera explica por qué hubo, a partir de la salida de esos teléfonos, un cambio en la pendiente de los tumores de tiroides. Esto es, no todos los países tienen esto, ¿no es cierto? No todos los países tienen estadística. Nosotros en Argentina, por ejemplo, no tenemos ninguna estadística. Pero esto se ve en Suecia, esto también, perdón, en los países escandinavos. Esto es Suecia. Fíjense, mujeres entre 20 a 39 años, cuál es el cambio abrupto que hay en los tumores de tiroides, que de una frecuencia de 3 y pico pasa a 10. O sea, se triplica. Y también se observó en Estados Unidos que del 2002 al 2012, el 2008 aparecen los teléfonos inteligentes. Les digo, del 2002 al 2012, el aumento fue un 174%. O sea que va aumentando el número de pacientes. Y en Corea, para tomar otro país, también se ve que subió solamente en 2 años un 100%. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, sí se escucha. Perfecto, perfecto. ¿Me están escuchando bien? Sí, bueno, perfecto. Sí, 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 Rodolfo. Bueno, perfecto.
Bueno, también les puedo contar de que ha habido un aumento, pero no en toda la gente, en los jóvenes, de los tumores en el colon y en el recto. Esto se vio en Estados Unidos. Nuevamente, no todos los países tienen estadística. ¿Ustedes en Ecuador tienen una estadística de tumores en el colon y en el recto? ¿Por edad? Probablemente no. Nosotros tampoco tenemos. En Estados Unidos tienen. Y fíjense cómo fue cambiando en los chicos de 20 a 30 años, del 80 al 2015. Fíjese en las personas de 30 a 40 años, el cáncer de recto, escuchen, se quintuplica. Del 80 al 2015 se multiplicó por 5, mientras que el cáncer de colon se mantiene estable. Y también está los tumores de testículos, porque en algunos casos el celular, la antena del celular, está próximo a los órganos reproductor masculino, ¿no es cierto? Especialmente cuando uno lo usa con auriculares y tiene el teléfono en el bolsillo, digamos, ¿no es cierto? Lo mismo cuando se usa una laptop sobre las piernas. Y entonces se observa, esto es en Italia, ¿no es cierto?, cómo aumenta el tumor de testículos. Nuevamente, lamentablemente, no tenemos estadísticas de todos los países. Y en América solamente tenemos la estadística de tumores cerebrales en Brasil. De los demás países no sabemos nada. Si en Ecuador tienen alguna estadística de alguno de estos tipos de tumores, por favor, informen, ¿no es cierto?, porque es importante. Además de los tumores, hay otro efecto, y es que cuando uno ya tiene el tumor, la exposición a los campos electromagnéticos aumenta el tamaño, el número y la agresividad. Eso quiere decir que los tumores pasan de nivel 1 a nivel 3 o a nivel 4. Esto se vio primero en ratas a las cuales se le provocó tumores con un compuesto químico cancerígeno. O sea, las ratitas, cuando nacían, se les inyectaba etilnitrosourea, lo cual les produce tumores fundamentalmente en el hígado. Luego, separaron en dos grupos a las ratas. Un grupo de ratas fueron expuestas a la exposición de un teléfono celular y las otras ratas no. En las ratas expuestas son las que están a la derecha, las cosas rojas. Fíjense cómo aumentó el número, el tamaño y la agresividad. Y esto, escuchen, con valores 100 veces inferiores a los límites recomendados con el ICNIRP. Es como si uno observara este efecto cuando alguien recibe radiación ionizante de 1/100ª de miligray. ¿Ustedes se pueden imaginar que con 1/100ª de miligray se puede observar este tipo de fenómenos? Bueno, con los campos electromagnéticos sí. Por lo tanto, debemos proteger ¿a quién? A los que ya están enfermos de cáncer. Esto también se vio en personas, en un trabajo que es el Interoc, que acá yo no les muestro. Esto también se vio en animales en el Instituto Ramazzini, en Italia. Bueno, hay una protesta, me parece, hubo una discusión. Bueno, y simplemente como esto es una corta exposición, yo no puedo hablar de todo. Le hablo de algunas cosas. Pero además de los cánceres y de la cocarcinogénesis, voy a mencionar algo que me parece que es importante. ¿Por qué? Porque estamos en una pandemia y nuestro sistema inmunológico es muy importante, ¿no es cierto? Es decir, porque son nuestras defensas. Ocurre que una de las características
de los campos electromagnéticos es actuar sobre la membrana celular y actúa abriendo y cerrando los canales iónicos, que son los canales por donde entra, por ejemplo, el calcio, por ejemplo, el potasio, el sodio. Los iones pasan por un agujerito que tiene una clapeta que se abre y se cierra, y eso es abierta por los campos electromagnéticos. ¿Y qué pasa? Bueno, el calcio actúa en un montón de reacciones. Particularmente, el ingreso excesivo de calcio produce una alta concentración de iones calcio y da lugar a una avalancha, a una catarata de reacciones bioquímicas que pasa por la producción de radicales libres, estrés oxidativo, producción de peroxinitrito, etcétera, etcétera, que no vamos a verla en detalle. Lo que sí quiero decir de que la conclusión, el final de estas reacciones es que se inhibe la calcineurina. La inhibición de la calcineurina es algo muy grave, que es de las células cuando ingresa un elemento extraño, como puede ser un microbio, un parásito, un virus, un hongo, lo que sea. Cuando ingresa algo extraño, las células T actúan. Por eso cuando a uno le hacen un trasplante de órgano, para que el organismo no se defienda, a uno le inyectan inhibidores de calcineurina, para que nuestro organismo no rechace eso que nos han implantado. Por ejemplo, un corazón o un hígado o un riñón. Entonces la calcineurina se conoce muy claramente su funcionamiento y es inhibida con exposiciones muy bajas a campos electromagnéticos. O sea, quería de alguna manera mencionarles, además de los tumores, esta reacción que es importante. Ahora bien, esto es lo que pasa con nosotros. ¿Qué pasa con otros organismos vivos? Aves, vacas, insectos, plantas, etc. Bueno, pasa lo mismo. Pasa de todo. Pasa de todo. Podría dar una charla solamente sobre lo que pasa en animales. Por ejemplo, en las vacas, en los terneros, se ha observado que aumenta el número de abortos y los terneros nacen con cataratas cuando la madre vive cerca de una antena. Esto se observó en Suiza. Es una experiencia muy conocida. Se sacó la antena, dejó de funcionar la antena y se acabaron los abortos y se acabaron las cataratas. Esto pasa con las vacas. Con las abejas pasa de todo. Las abejas son más sensibles que nosotros. Y todos los insectos polinizadores son muy sensibles. En Alemania han medido en algunas regiones que la población de abejas bajó un 75%. Quiere decir que hay la cuarta parte de las abejas que había antes. Las abejas también obviamente son afectadas por los químicos, los agrotóxicos, ¿no es cierto? Pero está muy claro de que los campos electromagnéticos las afectan muy fuertemente. Cuando uno acerca a una colmena un teléfono celular, las abejas se van y no vuelven. Las abejas no vuelven a la colmena. La abeja reina se queda sola con sus servidoras.
esto es porque se acerca un teléfono celular a una colmena. O sea que esto es importante. Hay efectos sobre las aves migratorias, etc. Pero en forma resumida, hay estudios hechos con plantas, con abejas, con pájaros, con plantas, y el 70-80% de los ensayos, de las experiencias, muestran de que hay efectos negativos sobre el crecimiento, aumento de enfermedades, etcétera, etcétera. O sea que, además de proteger a los humanos, tenemos que poder proteger el medio ambiente. Entonces, esto es un poco el resumen de lo que hemos observado, y esto es un resumen cortito, ¿no es cierto? Porque hay más enfermedades, hay abortos espontáneos en mujeres embarazadas, hay aumento de la diabetes, hay aumento del autismo, hay aumento de las enfermedades neurológicas, hay aumento del Alzheimer, en fin, es para hablar toda una tarde. Simplemente les mostré una muestra de lo que pasa. ¿Cómo hacemos para protegernos? O sea, ¿cuáles son las medidas? Bueno, las medidas son aplicar los criterios de radioprotección. Los criterios de radioprotección que aplica el ICRP, que todos conocen, que aplica el IRPA, y nosotros somos parte del IRPA, y por suerte, el año pasado el ICNIRP sacó, debido a las presiones en las cuales yo he participado, las presiones que hizo el IRPA por no cumplir con los criterios, sacaron los principios del ICNIRP, y los principios del ICNIRP, que ustedes los puedan recibir. De hecho, les cuento, yo esta noche misma le mando a ustedes, a Olaya, a todos mis colegas de allá de la Sociedad Ecuatoriana de Radioprotección, les voy a mandar, obviamente, los principios del ICNIRP, les voy a mandar el ICRP 103, que ellos ya lo deben tener, y otra información más sobre esto que yo estoy diciendo. Y además también les voy a mandar, obviamente, esta presentación en PDF, para que todos ustedes la puedan ver y la puedan repartir y la puedan comentar. Entonces, los principios de justificación, de optimización y límites de dosis han sido de alguna manera aceptados por el ICNIRP. O sea, la aplicación de los principios está aceptada por el ICNIRP 2020, y además les quiero contar de que esa publicación del ICNIRP 2020 fue revisado y aprobado nada menos que por representantes de el IRPA, del ICRP, del UNSCEAR, de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud. O sea que no faltó nadie acá, ¿no es cierto? La aprobó todo el mundo. Hasta Lionel Messi la aprobó. Entonces, es una norma realmente reconocida, consensuada internacionalmente. Tiene respaldo. Y hay que cumplirla. Y esta es la herramienta con la cual yo espero que todos trabajemos a partir del año que viene. Porque con esta herramienta podemos cambiar la historia, podemos cambiar la situación. Entonces digo, el ICNIRP 2020 fue revisado y aprobado por todas estas instituciones. El ICNIRP 2020 dice que el documento de referencia es nada menos que el ICRP 103. O sea que ustedes pueden usar el ICRP 103 para el control de las no ionizantes. Y además, fíjense, se crea un marco único, un único marco para todo el espectro de radiaciones ionizantes y no ionizantes, porque ambas son cancerígenas. Entonces, no hay diferencia. Con todas hay que aplicar los mismos criterios. Y además,
y esto es muy importante para los que están en el tema, ustedes saben que lo que se usaba para las radiaciones no ionizantes, para los campos electromagnéticos, era lo que se llamaba límites de densidad de potencia. O sea, los valores que podían emitir, ¿no es cierto? Y los valores que podían existir en un lugar ocupado por gente. Ahora se establece el concepto de dosis, igual que para las radiaciones ionizantes. Lo que importa es la dosis, ¿eh? O sea, no importa cuál es la potencia de una antena, importa cuál es la exposición en un lugar dado y cuánto tiempo estoy yo parado, porque lo que importa es la integral de la exposición. ¿De acuerdo? Entonces, además, se dice que hay que aplicar los criterios formulados por Bradford-Hill. Y esto, afortunadamente, ya lo hicieron, como le dije hace un rato, Leonard Hardell y Christopher Portier, que son dos expertos del IARC. Además, Portier no solamente es experto del IARC, sino que además es asesor de la Organización Mundial de la Salud. Y estos emitieron su dictamen no sobre un trabajo, no sobre 2, no sobre 10, no sobre un trabajo sobre animales, no sobre un trabajo epidemiológico. Sobre todo, analizaron más de 500 trabajos y el resultado de aplicar los 9 criterios es que la probabilidad de que la exposición a los campos electromagnéticos cause gliomas es muy alta. Les cuento además de lo que yo ya les mostré, que en la Argentina, si bien no tenemos todavía estadísticas nacionales, hay un instituto muy afamado, ¿no es cierto?, que es el FLENI, donde se hace cirugía, ¿no es cierto?, de cabeza. Han observado que en 10 años los neurinomas del acústico, grado 4, que se llaman gigantes, se han multiplicado por 10. O sea, antes donde operaban 20, ahora operan 200. El neurinoma del acústico grado 4, el más agresivo, llamados también neurinomas gigantes. O sea que, si bien no tenemos estadísticas a nivel nacional, observamos en algunos servicios destacados que también acá hay aumento de los tumores cerebrales. Bueno, la otra cosa que para nosotros es bastante normal, bastante obvia, nosotros sabemos de que el responsable de la radioprotección es el que está usando las radiaciones. Nosotros sabemos que en un hospital el responsable será el jefe del servicio de radiología, ¿no es cierto? En un reactor será el director de la central. Siempre el que opera es el responsable. Y lo mismo debe ocurrir acá. O sea, la organización operadora, por ejemplo, la que opera las antenas, es la responsable de la seguridad radiológica, para lo cual tiene que tener especialistas y no los tiene. O sea, esto es todo un tema que yo se los voy a mandar en forma detallada, escrita. Y la otra cosa es, por un lado está la responsabilidad primaria, pero por otro lado tiene que haber una autoridad regulatoria, ¿no es cierto? Ustedes en Ecuador tienen una autoridad que regula el uso de las fuentes y la irradiación con radiaciones ionizantes. Bueno, tiene que haber lo mismo para las radiaciones no ionizantes. Y dice que la autoridad reguladora, obviamente, debe estar separada y ser independiente. ¿Están de acuerdo? Esto para nosotros es muy obvio. Sin embargo, con las no ionizantes no ocurre.
las no ionizantes, el que regula, ¿saben quién es? La empresa telefónica. Ellos hacen lo que quieren, ellos deciden. Entonces, eso es lo que queremos cambiar. Y además, se recomienda que para verificar la eficacia, de tener registro de las dosis de radiaciones no ionizantes que recibe la población. Y tener una estadística de la frecuencia de todas esas enfermedades que están relacionadas con la exposición a los campos electromagnéticos. Esos tumores de cerebro, de cabeza, tumores de tiroides, de colon, recto, etc. O sea, tenemos que ver cuáles son las dosis y qué va pasando con la frecuencia de las enfermedades relacionadas. Bueno, y en la práctica, ¿qué es lo que esto significa? Y acá le voy a hablar simplemente de la aplicación del criterio de justificación. Hay exposiciones a los campos electromagnéticos que no están justificadas. Por empezar, en cualquier lugar hay múltiples señales. Yo tengo en mi teléfono celular, yo lo saco de modo avión, porque lo tengo normalmente en modo avión, y tengo una aplicación que es detectar campos. Yo les voy a mostrar, ustedes ven acá, estos son los campos de Wi-Fi que yo tengo en el lugar donde yo estoy. Incluso puedo medir la potencia de esos campos. Y acá tienen, estos son los campos de Wi-Fi que yo tengo en este momento. Y hay muchos. Fíjense, subo, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más. Esos campos electromagnéticos, que son alrededor de 30 o 40, son los campos a los cuales yo estoy expuesto acá en mi casa. Y para comunicarme con una señal es suficiente. No necesito 50. Por eso que hay que cambiar esto. No puede haber tantas señales, porque además del Wi-Fi están las señales de las antenas base, que son 4 o 5. Y además, el teléfono celular tiene algo que se llama emisión para la geolocalización. La geolocalización es una señal que emiten todos los teléfonos celulares, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el sistema sepa dónde está el propietario del celular. Porque si se mueve y va a otro lugar, tiene que usar otra antena para pasar la información. Pero esto no tiene sentido que sea algo continuo, porque si yo estoy en mi casa sin moverme durante 3 meses, porque no puedo salir por el virus, ¿qué sentido tiene que mi celular emita cada 10 milisegundos una señal que me produce dosis? ¿Está claro? O sea que estas son exposiciones injustificadas. Y aparte, esto que yo le muestro del Wi-Fi, si hacemos esta charla a las 4 de la mañana, donde todo el mundo está durmiendo, van a ver que las señales son lo mismo. Y esto es una barbaridad. Es una barbaridad como dosis que recibe toda la población. Y además una barbaridad como derroche energético. Es como si tuviéramos de noche 50 canillas de agua abiertas tirando agua. Es perder recursos. Y esto es criminal. Y esto ocurre porque los equipos no tienen un apagado automático. Si ustedes tienen un Wi-Fi, tiene que estar prendido siempre, ¿no es cierto? De día y de noche, aunque estén durmiendo. Y además hay algo todavía peor, que es la publicidad comercial. La dosis que uno recibe de los campos electromagnéticos dependen del tráfico. A mayor tráfico, mayor cantidad de dosis que nosotros recibimos. Si de nuestra antena de Wi-Fi
no sale nunca ningún mensaje, la exposición nuestra es 0, porque no hay exposición, porque no hay emisión. Si hay miles de mensajes, eso se multiplica por 1000. Si hay millones, se multiplica por 1.000.000. O sea, a más emisión, a más mensajes, más dosis. Y ustedes saben, el 95 al 99% de los mensajes, ¿de qué son? Son de publicidad. Son la publicidad del banco, de ustedes, de la empresa misma de teléfono, que le están ofreciendo cosas. Y eso es criminal. No se puede enfermar a la gente para hacer publicidad. Y finalmente, el uso de la comunicación inalámbrica, cuando uno tiene disponible una alternativa cableada, eso es una barbaridad. Yo en mi casa, el teléfono celular que le muestro está cableado, ¿no es cierto? Yo tengo el teléfono celular con un cable Ethernet que está unido al módem. O sea que yo el celular, aunque lo use como lo tengo cableado, no recibe la información por Wi-Fi. Entonces la dosis que recibe... Por eso es muy importante que la alternativa cableada esté disponible. O sea, estos son algunos consejos, algunas aplicaciones prácticas. Hay muchas más. Simplemente estas son las más relevantes. Finalmente, después de haber hablado de los efectos sobre la salud, de haber hablado sobre los efectos sobre los animales y sobre el medio ambiente, si no están muy cansados, les quiero contar algo más. Y es el impacto de la comunicación inalámbrica en el cambio climático. ¿Por qué? Esto que yo les voy a decir no es mi opinión. Esto es lo que piensan, lo que escriben, lo que publican el Instituto Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania y el Centro de Investigaciones de Eficiencia Energética de Australia. Son 3 organismos especializados ¿en qué? En el cambio climático. ¿Y por qué la comunicación inalámbrica impacta en el cambio climático? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el mecanismo? Es muy simple. La comunicación inalámbrica consume 10 veces más energía que la comunicación cableada. La comunicación cableada consume mucho menos energía y entonces está despilfarrando energía. Y hay que producir más energía. Y para producir más energía hay que quemar combustibles, ¿no es cierto? Y quemar combustibles fósiles produce gases de efecto invernadero. Y entonces se retiene mayor calor y aumenta la temperatura. ¿Está claro? Yo les voy a mandar también las publicaciones de estos organismos para que ustedes lo vean, lo puedan leer, lo puedan de alguna manera conocer. Y esto obviamente va a ir aumentando a medida que aumenta la comunicación inalámbrica. Con la locura de la Internet de las cosas, prácticamente todo va a emitir. Van a emitir las antenas, va a emitir nuestra tostadora eléctrica, nuestra heladera, nuestra cocina, todo va a emitir para que la empresa de energía eléctrica sepa de que yo me estoy haciendo una tostada, ¿no es cierto? O que yo prendí el horno microondas. Entonces va a haber comunicación inalámbrica diciendo Rodolfo se está haciendo una tostada. Esto debe ser muy importante, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que va a ocurrir. Con lo cual va a haber tan cantidad de información que además va a producir interferencia en las comunicaciones importantes, que son las comunicaciones para la seguridad y para la salud. Y esto de los gases efecto invernadero
algunos de ustedes lo habrán escuchado, que los gases, como por ejemplo los gases que producían los spray, producen un efecto sobre la capa de ozono y producen el agujero de la capa de ozono. Eso lo hacen los gases de efecto invernadero. Y ocurre que la capa de ozono es vital para protegernos de la radiación ultravioleta de alta energía. O sea que de alguna manera van a aumentar los cánceres de piel, porque vamos a tener menos capa de ozono. Y esto es producido, además de los gases de efecto invernadero, está producido porque los satélites con los cuales ustedes saben que van a tirar del orden de decenas de miles de satélites para el despliegue 5G. Y ocurre que los satélites hay que mandarlos con cohetes. Los cohetes tienen un combustible. El combustible de los cohetes genera partículas de carbono y cloro que afectan la capa de ozono. O sea que nos vamos a quedar sin la capa de ozono. Y esto, de alguna manera, ha sido estudiado, y la cantidad de satélites que va a haber, hay un modelo que predice que se va a perder el ozono hasta un 4% en los trópicos y subtrópicos, y que va a haber un aumento de 3 grados Celsius en la temperatura de verano en el Polo Sur. O sea, la temperatura en el Polo Sur va a aumentar 3 grados. Y un aumento de 1 grado en la Antártida. Y eso va a producir una disminución de hielo en la Antártida de un 5%. Esto es lo que dicen los especialistas. Yo de este tema no sé nada. Simplemente les relato lo que leo. Les cuento lo que está escrito, que ustedes pueden leer con sus propios ojos. Pero esto es lo que va a pasar. Esto es algo tremendo, ¿no es cierto? Así está quedando nuestro planeta. Esta es la visión desde la estratosfera, ¿no es cierto?, de cómo era la Tierra en el año 57, en el 92 y en el 2015, debido al aumento de la cantidad de satélites de comunicación. Los astrónomos además están alertando, dice que esto va a cambiar por completo el firmamento. Ya no vamos a ver más las estrellas. Olvídense de ver las estrellas o el firmamento como lo veíamos ahora. Esto va a interferir y además va a afectar a los satélites que sí son importantes, que son los satélites meteorológicos, y los satélites del GPS, que esos sí tienen que mantenerse porque son útiles. Pero todo esto va a producir evidentemente un golpe, un impacto tremendo en el cambio climático. Y quiero de alguna manera terminar con un mensaje de Grigoriev. Yuri Grigoriev fue un enorme especialista ruso, que fue el que creó el Instituto Ruso. Los rusos son los que más saben de este tema. Los rusos hace ya 80 años que están trabajando con radiaciones no ionizantes. Por eso ellos tienen valores, límites, que son 100 o 1000 veces inferiores a los que se usan en Occidente, a los que usan, por ejemplo, en Estados Unidos o en América. Porque eso Yuri Grigoriev y sus colegas lo han establecido. Y eso permite que se comuniquen normalmente. Fíjense que en Rusia, habiendo límites 100 veces menores, se transmitió el Mundial de Fútbol sin ningún problema. O sea que se puede de alguna manera disminuir, y nosotros vamos a tratar de que disminuya aún mucho más. Bueno, les cuento. Este señor que lamentablemente falleció este año, en el mes de mayo, creo que falleció, abril, mayo, escribió un libro
un libro sobre el 5G, justamente fue su libro póstumo, y en el prólogo del libro dice: toda la población mundial quedará ahora atrapada para siempre en una red mortal de ondas milimétricas, que es el 5G, y ya nadie podrá nunca más escapar a sus consecuencias. O sea, vamos a estar envueltos en una telaraña de radiaciones, que para protegernos vamos a tener que tener un búnker a 100 metros de profundidad. Bueno, lo que estamos tratando es de evitar que ese presagio de Yuri Grigoriev se haga realidad. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Lamentablemente el mundo está loco, ¿no es cierto? Y termino con un pensamiento de Einstein. Einstein decía: hay dos cosas que son infinitas: el universo y la estupidez del hombre. Aunque del universo tengo algunas dudas, decía. Esto es el pensamiento de Einstein. Bueno, muchas gracias. Insisto, voy a, de alguna manera, a quedar a disposición de ustedes para los comentarios, para las preguntas, y además van a recibir información sobre todo este tema que con mucho gusto le voy a mandar a Miguel, digamos, y a Ramiro esta noche misma. Muchas gracias. Rodolfo, muchísimas gracias a ti por tan excelente presentación. Realmente los datos que se muestran son preocupantes y no estamos haciendo nada al respecto. Es por eso que la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección con la Asociación Ecuatoriana de Física Médica, de cierta forma que queremos contribuir a la difusión de este tipo de temas. Y justamente con esta conferencia virtual, ese es el objetivo que perseguimos, ¿no? Difundir para que vayamos conociendo qué es lo que está pasando con el uso de esta tecnología y pongamos más atención. Pero esto es algo que debe ir a las autoridades, porque son ahí quienes deciden, digamos, o establecen las políticas públicas para el uso de la radiación no ionizante, algo que no ocurre. En ese sentido, lo que sí podemos hacer nosotros y lo que está al alcance de nuestras manos es cumplir con las recomendaciones, que son las recomendaciones que nosotros básicamente conocemos de protección radiológica. En el caso de la justificación, la alimentación, es algo que ya sabemos nosotros para las radiaciones ionizantes. Ampliarlas también para el caso de las no ionizantes. Muchísimas gracias, estimado Rodolfo, y no sé si alguien tiene tal vez alguna duda o alguna inquietud, podría plantearla en este momento. Adelante, sin miedo. Sin miedo. Rodolfo, yo tengo una duda. Hay mucha gente que en lugar de hablar mal, o mejor dicho, hay mucha gente que defiende la tecnología, la 5G, por ejemplo. Habla de que las 5G son beneficiosas para el hombre. ¿Qué podría decir usted al respecto? Mira, lo primero que hay que decir es que nos hablan de velocidad y la comunicación cableada es mucho más veloz, tiene menor tiempo de espera y, por otra parte, lo importante es mantener la comunicación. El tema es que podemos mantener la comunicación con dosis que son 100 o 1000 veces inferiores a las dosis que estamos recibiendo, que nosotros conocemos. Imagínate que tú tienes un problema pulmonar. Entonces, tu médico te va a prescribir una placa de tórax, ¿de acuerdo? Para ver cómo están tus pulmones. Imagínate tú que tu médico, en lugar de prescribirte una placa de tórax, te dice que te tomes en realidad 40 placas de tórax.
y que además te tomes 5 tomografías. Y tú le dices, ¿por qué? Y mira, te va a decir, porque hay 5 compañías que producen tomógrafos. Está General Electric, está Toshiba, está Siemens, está Philips, y bueno, todas las compañías tienen derecho a ganar dinero. Así que, por favor, tómate una tomografía con cada uno de esos equipos. Y además, todas las placas que yo te digo. Esto es lo que está ocurriendo. ¿Tú lo que quieres es comunicarte? Bueno, con una señal es suficiente. No hace falta 50 señales. De hecho, si tú vas a otro país, no pagas, para no pagar el room, para no pagar los datos móviles, tú te comunicas con el Wi-Fi que tienes en un restaurante o el Wi-Fi que tienes en un hotel. ¿No es así? ¿No es así? Ustedes cuando van a otro lado, ¿qué hacen? ¿Usan el Wi-Fi del hotel o el Wi-Fi? Bueno, no necesitan 40 señales. Y en ese lugar hay 40 señales que ustedes además las reciben. Y yo te digo, yo les mostré recién las señales que yo recibo acá en mi casa. Pero si esta experiencia, yo me voy a una estación de trenes, es una cosa infernal. Hay 200 señales, ¿no es cierto? Además, 200 señales que tú no puedes usar, porque cada señal necesita un power que tú no tienes. O sea que hay 200 señores que te están enfermando, ¿no es cierto? Te están metiendo radiación, pero tú no puedes ni siquiera utilizar esa señal para escuchar algo, ¿te das cuenta? O sea, nosotros proponemos que continúe en forma libre, ¿no es cierto?, el uso de la comunicación inalámbrica, pero evitando lo que no está justificado, tratando de que haya, si hay una señal y no que haya 20. Y si yo tengo varias señales, usar la señal de menor intensidad, porque es la que produce menor dosis. Yo les conté recién, en Rusia los niveles son 100 veces más bajos que en nuestros países. Y Rusia transmitió el Mundial de Fútbol. ¿Ustedes lo vieron el Mundial de Fútbol? ¿Cómo les llegó? Y les llegó por vía inalámbrica desde Rusia, con valores 100 veces menores. Nosotros proponemos no 100 veces menores, 1000 veces menores, porque se puede. O sea, nadie está en contra de la tecnología. Lo que estamos en contra es del mal uso de la tecnología. Y para eso, los que manejan el tema tienen que ser especialistas. No tienen que ser los vendedores. No tienen que ser las empresas telefónicas, ¿no es cierto? Así que eso es un poco la respuesta. Además, ¿para qué el 5G? Si con el 4G nos podemos comunicar, ¿no es cierto? O sea, y con el 3G también. Es decir, la idea es que no haya más ni 4G, ni 5G, ni 3G. Que haya solo Wi-Fi. Y que además haya lugares protegidos. Porque además de lo que yo no les hablé, por ejemplo, de los hipersensibles. Hay gente que es hipersensible. Y bueno, y además nosotros no tenemos dispositivos ni materiales para protegernos. Los chinos, por ejemplo, fabrican para las mujeres embarazadas unas polleras que las protegen de los campos electromagnéticos. Y justamente las mujeres que usan esas polleras tienen menos abortos espontáneos que las mujeres que no lo usan. Hay un trabajo publicado. O sea que, bueno, y además, está bien, yo me comunico cuando estoy en la calle, pero si estoy en mi casa, si yo puedo usar el teléfono cableado, ¿para qué yo recibo la radiación de todos mis vecinos? No tiene sentido. Y pobres los que viven cerca de una antena. O sea, nosotros proponemos que se mantenga todo,
que la comunicación continúe, pero de manera racional, de manera que la irradiación sea menor, para terminar con las muertes. No podemos permitir, está muriendo en este momento solamente de tumores cerebrales 1000 personas por día en todo el mundo. Así que eso es un poco el comentario. Así es, estimado Rodolfo. Y bueno, para concluir, solamente me gustaría hacerle una pregunta que es con respecto a la CIPRASEM. No sé si nos cuenta un poquito qué es lo que está haciendo la CIPRASEM y qué tenemos a futuro con esta organización. Perdón, no te entendí la pregunta. Sí, quería que nos comente un poquito acerca de la CIPRASEM. Usted está ahora de coordinador de la CIPRASEM, entonces Sí. que nos Sí. cuente un poco acerca de qué es lo que se persigue y hacia dónde vamos con esta organización. Mirá, el objetivo es lisa y llanamente lograr de que se cumplan los criterios de radioprotección en todo el mundo. Eso es un poco el objetivo de un comunicado que hemos preparado y que está ya en 3 idiomas y que queremos que se aplique en todo el mundo. Que de alguna manera continúe un poco la comunicación, pero en forma controlada. Y para eso hay un montón de grupos que están trabajando junto con el CIPRASEM, incluso acá en Latinoamérica. O sea que vamos a continuar trabajando y a continuar tratando de que se cumpla realmente con esos criterios que aplicamos nosotros para las radiaciones ionizantes, para que se apliquen también con las radiaciones no ionizantes. El CIPRASEM ha hecho mucho trabajo en este tema y ha sacado un comunicado que fue el que permitió de que salieran estos principios del ICNIRP. Además, hemos hecho una presentación en el Congreso IRPA de Seúl. Hemos hecho una presentación muy importante y con el ingeniero Abel González hemos dado una conferencia que se ha publicitado mucho. Y bueno, así que vamos a seguir de alguna manera difundiendo esta información que yo acabo de darles y tratando de que se cumpla con lo que dicen las normas internacionales del ICNIRP y del ICRP. Eso es un poco el objetivo en lo cual estamos nosotros en este momento centrados. Y les digo algo más, para mayor tranquilidad. Nosotros en el comunicado hemos puesto un artículo que dice lo siguiente, es lo que los americanos llaman waiver, ¿sí? Y que se usa, por ejemplo, también en Suiza. Si uno nota que con los requisitos establecidos, recomendaciones establecidas, no puede establecerse la comunicación, tiene que pedir una excepción y fundamentarla. Y si está debidamente fundamentada, y bueno, se va de alguna manera a eximir del cumplimiento de alguno de los requerimientos que se ha establecido. O sea que la idea, el objetivo siempre es mantener los beneficios disminuyendo los riesgos, que es lo que hacemos con las radiaciones ionizantes. Mantenemos los beneficios, por ejemplo, del radiodiagnóstico, ¿no es cierto? Pero disminuyendo los riesgos. Tratamos en el radiodiagnóstico que la gente no se irradie al cohete, que no se irradie innecesariamente. Y cuando se irradia, tratamos de que se haga con la menor dosis posible. Lo mismo tenemos que hacer acá, mantener el beneficio disminuyendo los riesgos. Eso es un poco la síntesis de este tema, ¿no? Muy bien, estimado Rodolfo, muchísimas gracias. Queremos agradecer también a la participación de las personas que se han unido a esta conferencia. Nosotros vamos más adelante a facilitarles tanto la presentación, la grabación de esta conferencia, conjuntamente con los documentos que usted nos va a facilitar, para que todos leamos un poco acerca del tema y nos vayamos informando de mejor manera. Muchísimas gracias, estimado Rodolfo, y espero que sigamos hablando del tema en posteriores eventos. Muchísimas gracias.
Perfecto, gracias. Un Un abrazo a saludo todos. desde el Ecuador. Un abrazo muy grande de acá desde Buenos Aires. Adiós a Gracias. todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.